Hola a todos, nos encontramos una vez más en la emisión de nuestra serie Nuestros Autores, que la Universidad Pedagógica Nacional ha organizado con el fin de difundir la obra de diferentes académicos de las distintas unidades del país. El día de hoy nos acompaña el maestro José Luis Arias López, quien es académico de la unidad UPN 142, Tlaquepaque, y que nos comentará sobre el texto La gestión del plan estratégico para la transformación escolar, el tránsito de lo individual a lo colectivo. Maestro José Luis, muchas gracias. Por otro lado, nos gustaría que pudiera usted comentarnos sobre el origen del texto, de la edición del mismo y de la intención que tiene el trabajo que usted aquí presenta. Claro que sí. Antes que nada, agradezco mucho la invitación, Marco Esteban, para estar en este foro compartiendo lo que hacemos y cómo lo hacemos en las unidades del país. El texto que está presentando el día de hoy fue publicado en el año 2012 con los auspicios de la Secretaría de Educación Jalisco y el Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa. En el año 2009, el Consejo de Investigación convocó a un concurso de mejores tesis. El libro fue mi tesis, el contenido fue el foco central de mi tesis de la maestría, y en ese sentido tuvo un reconocimiento en el 2009, y parte del reconocimiento fue la publicación. Por causas relativas a la edición y a la publicación, se editó hasta julio del 2012. Y fue presentado en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Tlaquepaque, en septiembre del 2012. Tomo el título del libro, La gestión del plan estratégico para la transformación escolar, lo que comúnmente se le conocía en el medio educativo como el PETE. Comenta usted que fue editado en 2012, pero que fue producto de un trabajo de investigación que culminó en el año 2006. ¿Qué es el PETE y cuál es la intención precisamente de mostrar esta experiencia con directivos de educación básica? El PETE es el Plan Estratégico de Transformación Escolar, y como plan estratégico ubicaba la planeación y la evaluación como ejes conductores de la transformación de la gestión. En ese sentido, el directivo que asume el liderazgo en la construcción del PETE se encuentra con varias dificultades. Una de ellas, ¿quién hace el PETE? De ordinario, un director se ve tentado a él proponer los ejes conductores de la transformación, pero muchas veces eso conlleva a que tenga un tratamiento administrativo, y en ese sentido quien lo hace es generalmente el director. El foco del trabajo se centró a investigar qué es lo que sucedía cuando el director invitaba a los miembros del colectivo escolar a construir colaborativamente el PETE. Y en ese sentido, el libro da cuenta de las tensiones que se presentan cuando el directivo invita a participar a sus compañeros docentes, y en ese sentido también arroja evidencia de cuáles son las percepciones que tienen los sujetos acerca de su rol en la transformación de la gestión escolar. Sí, el subtítulo, de lo individual a lo colectivo, entonces va ligado precisamente por esta percepción. Yo creo que uno de los asuntos que está presente cuando se impulsa un programa educativo es precisamente que se da por hecho que al llegar a las escuelas de educación básica, estas se van a implementar de manera automática, y de ahí considerar que la Universidad Pedagógica Nacional es un espacio, una buena alternativa también para ir difundiendo este tipo de propuestas. Surge el comentario de lo individual al colectivo por un lado, que es el subtítulo que maneja, pero por otro lado, porque la UPN interviene en cierta manera, me comentaba usted, a partir de un diplomado que se generó en la UPN, ya hace algunos años. ¿Nos podría comentar sobre esta experiencia, maestro? Claro que sí. El trabajo aborda las percepciones de 10 directivos de educación básica que en ese momento cursaban el diplomado en gestión educativa para directivos de educación básica que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. Y en ese sentido, era un trabajo de acompañamiento con los directores, pero no solamente con los directores, sino con los colectivos escolares y los equipos de gestión que se iban estructurando conforme iban desarrollando el diagnóstico de los centros escolares
la planeación y el seguimiento de lo que estaban haciendo en las sesiones de trabajo del diplomado. Y en ese sentido, lo que se propuso fue un acompañamiento en las tareas de gestión, pero también el dispositivo de la investigación acerca de qué es lo que estaba sucediendo. En contextos de reforma sucede que muchas veces los constitutivos de la reforma les llegan aislados a los actores escolares. Y en ese sentido pareciera ser que con el hecho de que el dispositivo de la reforma se implemente, por sí solo va a tener efectos en los colectivos escolares, y no es así. A los profesores y a los directivos les toca armar esta suerte de rompecabezas, que implica por un lado la transformación del modelo de gestión, las innovaciones curriculares, la adecuación de los materiales y recursos didácticos, pero también las formas de organizar todo eso en el centro de las escuelas. Quiero decirte que en un primer momento el interés que animó esta investigación fue en una reunión de colegiación en la que yo participé, una pregunta que hizo un participante, que era: ¿por qué siempre estamos los mismos? ¿Por qué unos sí venimos a trabajar y otros se abstienen de participar en esto que debiera interesarles a todos? Y esto fue la génesis de preguntar cuál es el papel que tiene la participación de los sujetos, pero también en qué dimensiones de la gestión se puede dar o no esta participación, porque esta participación puede tener diferentes caras. Y en ese sentido, no se trata de que sea una participación simulada, sino comprometida con los efectos de la calidad que se intenciona en el proyecto escolar. Muy bien, maestro, estos 10 directivos, comentábamos también antes de entrar a la emisión, que son directivos de preescolar, primaria y secundaria. Cada uno de estos ámbitos, niveles, tienen sus propias características. ¿Cómo fue posible, en cierta manera, transitar de lo individual a lo colectivo en cada uno de esos niveles, en preescolar, en primaria y en secundaria? Bien, conforme se fueron dando las tareas, una primera tarea consistió en propiciar las condiciones para el diagnóstico de las propias escuelas. Y desde el principio se partió de ubicar la necesidad de que el diagnóstico fuera colaborativo. Una primera dificultad que encontraron los directivos entonces fue cómo construir los equipos de gestión. Y en ese sentido, cómo invitar a colaborar. Lo que los directivos hicieron en estos registros que hicieron de su tarea, porque fueron registros que ellos fueron elaborando conforme iban cumpliéndose las fases de elaboración del PETE, tenía que ver con qué dificultades iban encontrando y cómo iban surgiendo soluciones de los mismos colectivos. Es decir, la solución no venía de afuera, tenía que venir de la construcción colaborativa que se estaba haciendo. En ese sentido, hoy hay un vector metodológico en el trabajo de construcción que fue acompañado con miras a que las diferentes concepciones fueran construidas de acuerdo a las necesidades del contexto en que se situaban las escuelas de estos directivos. En ese sentido, los directivos fungieron para efectos de la investigación como los informantes, es decir, no solamente recuperábamos la percepción del directivo, sino la percepción también de los sujetos que estaban trabajando en las escuelas. Los profesores. Los profesores. Sí, la particularidad, por ejemplo, de la secundaria, que poder reunirse todo el colectivo docente resulta complicado por las características de los mismos. ¿Cómo pudieron sortear, por ejemplo, esas dificultades cuando tenemos maestros que solamente asisten 4 horas? ¿Cómo involucrar a los docentes cuando la intención precisamente es que el PETE sea un trabajo colectivo? Bien, lo que los directivos nos reportan en esta tarea de invitar a colaborar fue, en sus propias palabras, construir la camiseta. Si yo me quiero poner la camiseta de la transformación de la gestión escolar en mi centro, debo saber cómo es esa camiseta. Pero esa camiseta la tienes que construir junto con los demás. Y en ese sentido, la labor de convencimiento, de liderazgo pedagógico y de confianza en el proyecto es crucial. El libro aborda en 2 capítulos cuáles son los factores que dificultan este aprendizaje de la organización escolar que aprende a ser equipo. Pero también aborda, en cierta medida, cuáles son los factores que facilitan esa transformación de lo individual hacia lo colectivo. La idea es de que el proyecto estratégico no sea construido por el director. La idea es de que él lidere ese proceso.
pero la cuestión que está en el foco y del trabajo de investigación fue qué sucede cuando el directivo explora las posibilidades que tienen los actores, sus necesidades, para poder proyectar acciones de mejora en su conjunto. Y esto no es sencillo porque tendrían que identificar las diferentes necesidades en las diferentes dimensiones de la gestión escolar. Hay un elemento presente en el PT que va ligado con una política educativa implementada durante el periodo de 2000 a 2006, cuando se impulsó especialmente las escuelas de calidad y que tenía, entre otros de sus objetivos, el financiamiento a los proyectos a las propias escuelas. Esto fue un detonante, o sea, el contar con recursos para las propias instituciones y que también sirvió como un aliciente para tratar de impulsar los PETES. Sin embargo, muchos de los PETES fueron orientados hacia ciertos campos, o sea, se observaba que había como ciertas coincidencias al temas comunes, por ejemplo, ligados al ámbito del lenguaje, de la comprensión lectora. ¿Qué es lo que identificaban los maestros como problemáticas? Así es. Entonces, ¿pero por qué especialmente este tipo de temas? ¿Qué es lo que referían los profesores? ¿Por qué cuando los directivos impulsaban surgían estos temas y no otros que en cierta manera también permitirían dinamizar las relaciones al interior de las escuelas? Una de las cuestiones interesantes que se dieron en esta construcción colaborativa tiene que ver con que dimensionaran su quehacer. Y en ese sentido, efectivamente, como bien lo refieres, mucha de la intencionalidad que tenía la construcción del proyecto, del Plan Estratégico de Transformación Escolar, tenía que ver con que las escuelas participaran en el programa Escuelas de Calidad y recibir un financiamiento a las acciones comprendidas en su plan anual de trabajo. En ese sentido, lo que los directivos y sus equipos hicieron fue hacer un diagnóstico y determinar necesidades en cada una de las dimensiones que propone el plan estratégico, que originalmente eran 4 y luego por efectos operativos y de facilitación de la clasificación se hizo en 3. Muchas de las acciones se enfocaban básicamente a la dimensión pedagógica curricular. Sin embargo, se dejaban o se soslayaban cuestiones que tenían que ver con lo administrativo organizacional y en mucho menor medida las acciones de la escuela en su contexto comunitario de participación social. Una primera cuestión que cayeron en cuenta, por lo que observamos en sus informes, tenía que ver con cuáles acciones estaban dimensionadas estrictamente en lo pedagógico y curricular y que entonces tendrían que originar acciones en lo pedagógico y curricular. Por ejemplo, decisiones relativas a los métodos y enfoques de la enseñanza, decisiones relativas a la adecuación de los planes y proyectos curriculares, al uso de determinados o no medios y recursos didácticos. Pero sin embargo, el programa Escuelas de Calidad les propone estándares y parte de esos estándares tienen que ver con que hay acciones en las otras dimensiones de la gestión escolar que tenían que ver con lo administrativo, con lo organizacional y con lo comunitario de participación social. Y estas no siempre eran visibles. Se da por sentado que como la escuela se inserta en una comunidad, va a tener una relación cercana con esa comunidad. Y lo que veíamos en los proyectos escolares era que no había acciones ni necesidades identificadas en estas dimensiones. Y eso planteaba una primera pregunta. ¿La escuela es una isla que existe aislada de su entorno? ¿O hay cosas que están sucediendo que no están siendo visibles en el escenario escolar? De esta manera, el abordar los estándares en las diferentes dimensiones permitía que su proyecto contemplara tanto el diagnóstico de necesidades en cada una de estas dimensiones como la proyección de acciones de mejora. Esto redundaba, como lo reportaron los directivos informantes, en que sus planeaciones estaban más completas cuando las presentaban a la evaluación del programa Escuelas de Calidad. Pero también tenían un sustento metodológico y un sustento del diagnóstico mucho más completo, porque de entrada había sido construido de manera colaborativa, pero segundo, porque sí se estaban percibiendo necesidades y proyectando acciones de mejora en cada una de estas dimensiones. Conviene hacer mención que cuando se construía el PETE, se abordaban acciones de 1, 2 y a 3 años. Y en ese sentido tenían que especificarse 3 objetivos a corto, mediano y largo plazo.
El papel del directivo con un liderazgo pedagógico es uno de los más caros anhelos que tenemos quienes trabajamos en el ámbito de la educación, en la formación de docentes, pero me parece interesante destacar este asunto del liderazgo pedagógico, porque en las propias escuelas existe una percepción de que el trabajo directivo es más un trabajo de carácter administrativo. Como en el caso de los profesores que aquí están involucrados, cómo van representando, recuperando esta idea de un liderazgo pedagógico. Bien, hay un apartado del libro en los que se abordan las competencias directivas en una gestión participativa. Aparte de esta representación institucional del centro, aparte de ser quien coordina las acciones, es fundamental el liderazgo y el ejemplo que puede proponer un director cuando se construye un equipo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las características que debe tener este director? En el apartado que habla sobre los factores que facilitan la transformación de la gestión, es muy importante la confianza. Es decir, el profesor tiene que confiar en su director. Si no tiene confianza, no va a suceder nada. Pero para que haya confianza tiene que ser muy fluida la comunicación. Y en ese sentido, el director tiene que ser muy claro en comunicar cuál es la intencionalidad que anima, por ejemplo, en este caso particular, la construcción del plan estratégico de transformación. Si el profesor lo visualiza como una tarea administrativa que hay que cumplir formalmente y no como un proyecto que surge de su misma necesidad, entonces no va a confiar en el proyecto porque no le han sido comunicadas sus intencionalidades. Y en ese sentido, la confianza, la comunicación y la participación son fundamentales para plantear el tránsito de que lo haga una sola persona, que es el directivo, a que lo haga un colectivo. De ahí de lo individual a lo colectivo. De ahí el subtítulo. El trabajo aborda básicamente qué es lo que sucede cuando se intenta transformar esa cultura escolar de colaboración. Porque es muy común de que en muchas de nuestras escuelas de educación básica finalmente recaiga el trabajo, la responsabilidad en una sola persona o en unas cuantas personas. En este caso estaríamos hablando de un directivo interesado precisamente por impulsar el PETE, de un directivo que a su vez busca en la Universidad Pedagógica Nacional los elementos para ir impulsando esta transformación, pero queda el otro caso, el lado de los maestros, porque hablamos precisamente de la necesidad de la confianza, de la comunicación que se genera entre directivos y docentes, pero del otro lado de los docentes, que son finalmente parte fundamental de esta forma de gestión, de esta propuesta de transformación. ¿Qué papel jugaron los docentes de estos 10 casos? ¿Cómo fueron las relaciones? ¿Cómo lo interpretaron? Si ya había esta, comunicación y confianza establecida de antemano, o se fue construyendo a partir de la propuesta del PETE. No es gratuito que el capítulo de los factores, las barreras o obstáculos para el aprendizaje organizacional aparezca primero que los factores que facilitan. Lo primero que encuentra el director son resistencias. Sí, eso es muy común. Resistencias naturales, de diferente tipo. Tienen que ver desde la organización del trabajo escolar, las condiciones de infraestructura en la que trabajan los profesores, los momentos que tienen para interactuar. Es un aspecto que me parece relevante del libro. El papel que juegan las relaciones y las interacciones personales en la construcción de esta cultura de colaboración. Y en ese sentido, cómo a través de visualizar estas barreras se van proponiendo acciones intencionadas para la mejora. Y en ese sentido, te quiero comentar que fue particularmente significativo el hecho de que los directivos que estaban participando en este diplomado iban construyendo semana a semana este proyecto. Pero luego me pareció muy curioso que estas acciones que planteaban semana por semana, luego no estaban representadas en sus PETES, cuando había una actividad de colegiación continua. Y sin embargo, pareciera ser que era una cuestión natural a la tarea de los centros.
y no una acción organizativa compleja que era parte del mismo proyecto escolar. Entonces yo me di la tarea de mencionarles, oigan, esto que están haciendo ustedes cada semana son parte de las acciones que están comprometidas en el PET. Es decir, es una tarea de organización y como tal debe aparecer en la dimensión organizacional. Y de esta manera el directivo, pero también el profesor va siendo consciente de los roles que le toca jugar en esta transformación. Primero, ¿está siendo un factor que obstaculiza o está siendo él un factor que favorece? Maestro José Luis, y bueno, a la distancia de lo que aconteció el 2006 a la publicación del 2012, tenemos prácticamente 6 años. ¿Qué es lo que ha sucedido con el PET? ¿Se ha ido transformando? ¿Sigue presente en las escuelas? ¿Qué dificultades se han encontrado los directivos? ¿Es necesario recuperarlo, seguirlo impulsando? Comentamos un poco antes de comenzar la emisión que uno de los elementos que potenció el plan estratégicos era la asignación de recursos, con sus ventajas y desventajas. Así es. Pero, digamos, ahora hay una limitación con respecto a los recursos y sin embargo se sigue trabajando con otras modalidades. ¿Cree que es recuperable, que es adecuado? ¿Cómo lo veríamos? Bien, yo destaco 2 elementos que están en el centro de la concepción metodológica de la construcción, que son la planeación y la evaluación como conductores de la transformación de la gestión. No se puede verificar no podemos cerciorarnos de en qué medida ha impactado esta construcción si no tenemos algo tangible que observar. Y lo primero tangible es el proyecto mismo y la evaluación que hacemos del mismo. En ese sentido, a la distancia, ¿qué es lo que vimos? Primero, que había un impacto positivo en la transformación de la concepción colectiva de lo que podían hacer. Segundo, los directivos reportaban mejoras sustanciales en la evaluación que hacían personas externas cuando participaban en el programa Escuelas de Calidad. Es decir, había un aspecto positivo y era muy bien ponderado este trabajo de construcción. ¿Qué es lo que sigue todavía estando en el centro de la construcción de estos planes? Ahora es el PEDE, ¿verdad? Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. La cuestión es cómo asume el colectivo la calidad de la educación. En este libro está presente esta concepción que compartimos con Elena Cano, de que la calidad es la acción y efecto que conferimos a la acción de educar quienes participamos en el colectivo. Y en este sentido, lo que debiera importar a los equipos de gestión es cómo entienden ellos la calidad de acuerdo a las necesidades que están observando en sus centros escolares, independientemente de los recursos que sean asignados o no. Muchas de las escuelas que participaron después se encontraron con que no había ya muchos estímulos en el programa de escuelas de calidad, pero sin embargo había muy positivos efectos en la acción de planificar lo que estaban haciendo, que tenía que ver con mejorar las condiciones de trabajo usual de los maestros y de los directivos. Cabe hacer mención de que el directivo también aprende a desaprender su función como directivo. Una de las funciones que tenía que aprender a delegar algunas responsabilidades. Él conduce, lidera la construcción del proyecto, pero no es una responsabilidad privativa del director. Que le corresponde exclusivamente al docente, al directivo. Así es. Y en ese sentido, parte del aprendizaje tenía que ver con aprender a delegar, aprender a respetar, aprender a dialogar, aprender a comunicar sus propósitos, pero también aprender a respetar los acuerdos que se establecían en lo colectivo. Evidentemente, había decisiones que tomaba el colectivo con las que no necesariamente estaba de acuerdo el director, pero que tenían que ver con un consenso, y entonces eso aplicaba dentro de la construcción metodológica participativa de la planeación. Bueno, por un lado es resultado de una investigación, pero también por otro lado es una propuesta que implica una concepción de lo que sería el trabajo docente y del trabajo del directivo. Así es. Para 2012, que se publica el texto, la pregunta es, ¿qué aportes podríamos considerar de ese texto para la discusión actual, para la discusión en este momento? Bien.
Quienes se acerquen a este libro van a encontrar primero un referente de investigación de lo que sucede en la implementación de las reformas. ¿Cuál es la percepción que tienen los sujetos como agentes que concretan la reforma, no agentes reproductores de la reforma? Segundo, quienes se asumen a las páginas del libro encontrarán cuál es el sentido de la participación de esos sujetos en la construcción de las misiones y visiones de sus centros escolares. Pero también hay un apartado relativo a qué tanto estas necesidades percibidas son proyectadas en los planes de mejora. No necesariamente el hecho de que yo perciba la necesidad va a generar una línea de acción para atender esa necesidad. Hay un capítulo dedicado a contrastar cuáles serán las necesidades percibidas en las diferentes dimensiones de la gestión y cuáles serán las acciones comprometidas en la planeación en las diferentes dimensiones. Y hay cosas muy significativas. Primera, ratificar esta importancia que dan los directivos y sus equipos de gestión a la dimensión pedagógica curricular. Pero también hay un apartado que me llama mucho la atención en relación a la supervisión escolar, que no aparecía ni como necesidad ni como acción de mejora. Pareciera ser que la supervisión escolar estuviera ajena de las escuelas. Así es. Cuando es una función estratégica para dinamizar el trabajo colegiado de las escuelas y el tipo de acción pedagógica que están realizando cotidianamente. Ese es un aspecto que salta a la vista. También las muy escasas acciones de mejora construidas en la dimensión comunitaria de participación social. Un poco las escuelas siguen siendo entes aislados de la realidad que los circunda. Y en ese sentido, al 2012, una de las cuestiones claves es la participación de los padres de la familia en el proyecto escolar. Otra figura que también ha estado implementándose es el Consejo de Participación Social. Por ejemplo, en el PT, ¿qué acciones del plan escolar debían implementarse como acciones concurrentes con el Consejo de Participación Escolar? Muy bien, pues prácticamente estamos ya por concluir. Maestro, a mí me gustaría, pues por un lado, que este tipo de trabajos no solamente se quedaran como una emisión más de nuestros autores, sino que la pretensión es precisamente que exista la posibilidad de difundirlo, de acercarlos a todos aquellos que estén interesados. Entonces, el libro, bueno, me comenta que fue editado por la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, que se encuentra actualmente agotado, pues es difícil conseguirlo, pero quienes estén interesados pueden contactarse a la página de la UPN 142 Tlaquepaque, a fin de que pudieran obtener una copia en su versión digital o también por Facebook. Así la es. dirección de Facebook es... Dirección UPN 142. Y bueno, pues finalmente la mejor opinión es la que ustedes pudieran irse formando a partir de la revisión de este texto. Maestro José Luis, pues agradecemos mucho su presencia y esperemos contar nuevamente con su presencia en algún otro momento de nuestra emisión, de nuestros autores. Muchísimas gracias, maestro José Luis. Te agradezco la atención y un saludo cordial a la gran comunidad UPN. Gracias. Por este medio. Gracias.